Muy buenos días, trader. Feliz inicio de semana para todos. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para el día de hoy de los futuros del micro de Nasdaq y del S&P 500. Hoy es diciembre 5, son las 8:01 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise de primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero vamos a revisar el calendario de Forex Factory. Tenemos exactamente a las 10 de la mañana el ISM Service PMI, ¿okay? Un indicador o un resultado que puede generar alguna dinámica adicional a la estructura del precio. Fíjense que tenemos ahorita una consolidación, una espera quizás a esa información. Por otra parte, la volatilidad implícita para el Nasdaq ha descendido a 24.78, la tenemos menor al día viernes. La volatilidad implícita para el S&P 500 la tenemos en 21.43, también ligeramente menor a lo que vimos a esta misma hora el día viernes, ¿ok? El volumen también tiene un ligero descenso, 167.000 transacciones para el micro de Nasdaq y 117.000 transacciones para el micro del S&P 500, ambos valores por debajo del promedio de una manera considerable. Una vez que hemos revisado entonces este contexto, vamos a pasar a revisar cuál fue la dinámica del día viernes y qué podemos esperar para el día de hoy. Comenzamos como todos los días, me equivoqué de gráfico, aquí es micro de Nasdaq. Comenzamos como todos los días con el micro de Nasdaq. Buscamos la flecha y nos posicionamos rápidamente en el punto donde hicimos el análisis. Estamos acá, aquí vamos a buscar rápidamente, 8.15 en este movimiento, encima del precio de cierre del día jueves, ok, interesante ver eso. Y teníamos un precio importante que eran los 12.080, muy cercano, y una zona de soporte que había generado el premercado cercano a los 12.000 puntos, un precio psicológico importante, ¿ok? Teníamos el precio exactamente la mitad de la cancha, estaba en ese momento acá a los 12.145 aproximadamente, y la mínima estaba muy cercano a los 11.945, precios que teníamos ya marcados como protagonistas en la dinámica del precio. Ahora bien, los escenarios se generaban o estaban planteados por los extremos de esta zona, ya sea por lo que pasara encima de los 12.080, era la mayor probabilidad en función de la estructura, y podíamos tener un movimiento hacia la máxima, inclusive una extensión que podía llevarnos hasta los 12.260 como escenario 1. Y escenario 2 estaba planteado por debajo, todo lo que pasara por debajo de los 12.000, si el acercamiento no lograba tener soporte, podíamos tener un movimiento correctivo importante hacia lo que era la mínima y posteriormente un movimiento de continuación hasta los 11.860, que precisamente era la parte superior de esta gran resistencia que fue traspasada, ¿ok? El día miércoles con las noticias y la intervención de Powell, ¿ok? Fíjense que ahora quiero que revisemos un punto importante. Todo esto que fue resistencia, ahora el precio llegó el día viernes a testearlo como soporte de una manera impecable, rápida y de gran trayectoria. Vean que el movimiento que se generó por las noticias que estaban en ese momento en la palestra, que eran los datos de empleo en Estados Unidos, generaron una venta masiva justo desde el precio de cierre, rápidamente traspasando la mínima, llegando a posicionarse en el extremo inferior de lo que era resistencia, 11.755, rápidamente posiciona 11.800 como precio medio de esta gran zona, en este caso que había sido muy fuerte resistencia, y desde ese momento emprende tímidamente un movimiento rápido y con movimientos algo volátiles a posicionarse por encima de la mínima de esa sesión anterior. Y bueno, hubo un movimiento aquí oscilante, bastante pérdida de dinamismo. Sin embargo, el precio tuvo un acercamiento rápido al precio de cierre, consiguiendo un fallo, y desde ese momento el precio quedó atrapado entre los 12.000 puntos y el precio de cierre se generó en los 11.979.75, ¿ok? Interesante ver que ahora nos queda una cancha de juego marcada para el día de hoy en la máxima 12.068 y la mínima quedó en 11.740.25. Interesante ver entonces que desde el momento de la apertura el precio quedó, fíjense que bien atrapado entre 12.000 puntos, que ha mostrado una interesante resistencia a ese nivel de precio, pero posicionándose siempre por encima del precio de cierre, manteniendo tímidamente la sesión en positivo hasta este movimiento
que falla, en este caso en Europa, y toca rápidamente los 11.945, otro precio importante que ya habíamos tenido acá un testeo que generó un rebote importante. Entonces estamos muy cercanos a esa línea de precio. Vemos que tenemos el precio o la dinámica básicamente en un espacio de rango, ¿ok? Bastante choppy el precio acá, testeando de nuevo en este preciso momento, hace 15 minutos, los 11.945, manteniendo todavía el precio por encima hasta este momento. No sabremos si lo traspasará. Sin embargo, los escenarios entonces están planteados viendo esta estructura. Hay una probabilidad que el precio arranque desde esta consolidación, ¿ok? Como escenario número uno. Si toma, si logra tomar los 12.000 puntos y se posiciona por encima del precio de cierre y arranca desde este nivel hasta la máxima de la sesión, inclusive un poco más arriba, hasta los 12.080, que realmente es el precio sensible de esta zona, ¿ok? Si el precio, este es lo que digo, el precio del escenario 1, y si tiene una continuación, una fuerza en esta zona que ha mostrado también importante resistencia en todos en los acercamientos a los 12.080, podemos tener entonces una extensión del movimiento que nos lleve a los 12.188. Esto como una extensión del movimiento, tomando en cuenta que se ha vulnerado esta zona. Si el precio se acerca acá a los 11.945 y no tiene un soporte importante en la sesión americana, podemos entonces tener un retroceso importante correctivo hasta testear los 11.860 para confirmar esta zona como un soporte, porque este fue el primer toque realmente. Esperaríamos entonces un siguiente toque acá, un siguiente testeo de la zona, para ser más técnico, testeo de la zona acá de los 11.860 para consolidar soporte. Entonces aquí empezaría un cambio estructural interesante de ascenso. El escenario 2 está planteado hasta los 11.860. Sin embargo, este acercamiento podemos tener movimientos también rápidos si busca en este caso niveles inferiores como 11.800, nivel doble cero importante, y que tiene el 80, también es un valor importante. Podemos tener testeos entonces inclusive hasta un poco más abajo. Lo interesante es ver si esto se genera. Esto consolidaría una zona de soporte importante en lo que queda de aquí en adelante, mejor dicho, ¿ok? Algo importante también que siempre les comento, esta zona para mí será una zona de no trade, de no decisiones, entre los 11.945 y los 12.000 estaríamos atrapados acá en un mercado muy choppy, en una estructura muy choppy, donde las decisiones entrarían en riesgo, ¿ok? En función a esto, entonces pasamos al micro del S&P 500. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos rápidamente a buscar la flecha y posicionarnos entonces en el punto donde hicimos el análisis. Flecha aquí está. Teníamos entonces también 8:15. Estábamos justo antes del momento de la noticia. Teníamos un espacio importante que les comenté ese día, que se los marqué un poco con el código color gris, ¿ok? Que era donde había tenido esta dinámica la mayor permanencia, o donde la batalla se generaba realmente. Y fíjense que un poco antes de este movimiento que estábamos haciendo la grabación, estábamos todavía allí, también dentro de la máxima y mínima, aproximadamente en el medio y ligeramente por encima del precio de cierre, teniendo en cuenta que tenemos para acá encima los 40.83 como un precio importante de resistencia, y en este caso en los 40.75 el extremo inferior, donde había testeado soportes en varias oportunidades hasta el momento del análisis el mercado europeo, ¿ok? Entonces vean esto, escenarios estaban planteados por los extremos de esta zona. Escenario 1 era el más probable en función a esta estructura que estaba formando el precio. Podíamos arrancar desde acá, desde los 4.080 aproximadamente, 83, con un movimiento de continuación hasta un nivel que les marqué ese día como inicio, que eran los 40.9250, porque había aquí una resistencia importante y una confluencia de precios de cierre y precio máximo en sesiones anteriores, y el precio aquí podíamos tener resistencia, tomando en cuenta que ya el precio nos lo había dicho. Entonces recuerden que el precio nos cuenta una historia. Ahora bien, ese planteamiento no funcionó, o sea, no tuvo una continuación, tomando en cuenta que los drivers por ese momento estaban generándose por las noticias de la situación de empleo en Estados Unidos. Ahora bien, veamos que este movimiento parte exactamente o falla en los 40.75, dándonos el escenario 2 un poco anticipado, ¿okay? Con un movimiento rápido, ¿okay? Como típico de las noticias,
donde, vamos a ver acá, donde el precio interesantemente llega a testear los 4016, que era también una zona importante donde habíamos tenido bastante resistencia en la historia del precio, ¿ok? Entonces esto también nos pone un contexto de testeo o de retesteo de esta zona en algún momento para confirmar quizás una zona de soporte importante en los gráficos de mediano plazo. Este movimiento, entonces, como les acabo de comentar, consigue que un soporte en los 4016 y emprende un movimiento rápido, rescatando lo que es la EMA de 200 del gráfico diario, que es nuestro indicador madre para la dinámica del precio, y manteniendo todavía un ligero ángulo positivo porque se mantiene o sea, en el 40-32 más unos ticks superior a lo que tuvimos el día viernes. O sea, que ligeramente tiene una pendiente positiva y eso nos da un indicio de una posible continuación o defensa del comprador. En este punto, entonces, al rescatar la EMA de 200, el gráfico diario, el precio rápidamente va posicionándose en niveles de precio que teníamos marcados acá importantes, traspasando lo que es la mínima de la sesión y posicionándose desde ese momento en ese retesteo a los 40.51 y desde ese punto un impulso que nos lleva de nuevo a la zona donde estábamos al principio del premercado, fallando de nuevo los 40.83, manteniéndonos siempre con la expectativa de continuación bajista. Al no dominar este precio, esto no se iba a generar, evidentemente. Entonces, la máxima 40.8575, la mínima 40 o 4.675. Fíjense que aquí tenemos un precio de 4.006 de hace mucho tiempo. El precio llega muy cercano a esos niveles sensibles, pues siguen estando protagonistas, quedando como una mínima. Entonces el precio lo tenemos en este momento cercano a lo que es la mitad de la cancha, aproximadamente 4.051, testeando justo en este momento. Y planteo primero el escenario 2 porque es lo que estamos más cerca en este momento. Si esto falla y no consigue esta zona de soporte, que ya lo ha tenido en 3-4 oportunidades, los acercamientos, y ha conseguido soporte, tendremos entonces un escenario 2, que es el menos probable en esta estructura, pero podemos arrancar rápidamente a testear la EMA 200 para consolidar un poco más arriba un soporte, o si esto falla, entonces tendremos acercamientos a los 40.16 para consolidar entonces con mayor fuerza esta zona un poco más abajo. El escenario 1 está planteado por encima del precio de cierre de los 40.6650. Todo lo que sucede encima de este nivel nos puede estar llevando a la continuación o generar un movimiento defensivo importante hasta los 40.83, ligeramente dejando un máximo menor a la máxima del viernes. ¿Okay? Importante ver esto porque entonces entraríamos en esta zona de consolidación que ya el precio nos los ha dicho. Si traspasa con mucha fuerza esta zona, entonces este movimiento extendido nos puede estar llevando a dejar una máxima por los 40.98. Esto es una zona entre el precio de cierre 40.6650 y 40.51, donde no tendría una estructura clara para tomar decisiones, ya porque estamos literalmente en un mercado choppy, o lo que llaman por ahí en una boca de tiburón. Okay, esta consolidación se puede mantener un buen rato más. Es todo por hoy, muchachos. Que tengamos una excelente sesión. Tomemos nuestras mejores decisiones, respetemos nuestro plan de trading y sobre todo, que nada nos sorprenda. Un abrazo fuerte y hasta mañana.